Hola Cedar, ¿sabías que un estudio de la Universidad de mis cojones demostró que para el año 3223,14159125359 las suscripciones de YouTube podrían dejar de ser gratuitas? No es por meterte presión, pero yo que vos me voy suscribiendo ya mismo a mi canal. No vaya a ser que dentro de 302,14159125359 años te arrepientas. Si te interesaste alguna vez por las criptomonedas, ya sea por la tecnología, porque querés hacer guita o porque los logos parecen sacados de Digimon, puede ser que te hayas topado con el término hash. Te hasheo, hasheame, decime Marta, hasheame esto que a la tarde lo paso a buscar. Todo el mundo habla de hashes, hasta Metallica habla de hashes. Bueno, malísimo. Como sea, es un concepto bastante usado en criptografía y las criptomonedas utilizan bastante extensivamente criptografía. Me ocurrió a mí, no es que coinciden porque hay una relación semántica entre ambos términos, es una invención mía. Pónganlo en el diccionario. Pelotudo con una foto mía. Así que en el espíritu de entender cómo funcionan mejor las cosas y de seguir acumulando videos sobre tópicos totalmente disímiles en esta acumulación de porquería que llamo canal de YouTube, hoy te voy a explicar así nomás ¿qué era lo que tenía que explicar? ¿Qué son las funciones de hasheo criptográficas? Cuando hablamos de funciones de hasheo criptográficas estamos utilizando el término función en el sentido matemático. O sea, nos referimos a una relación entre dos conjuntos en la cual a cada elemento del primer conjunto le corresponde un elemento como máximo del segundo. Si querés una explicación más detallada de qué es una función matemática, podés dejármelo en los comentarios y si querés te hago un videito o también podés buscarlo en internet, ¿no? Googleá y vas a encontrar uno de los millones de recursos que hay explicando el tema mucho mejor a través de gente que lo sabe seguramente mucho más que yo. Para los propósitos de nuestra discusión, digamos que una función de hasheo es como una maquinita a la cual le podés meter cualquier cosa y te devuelve un string, una cadena de caracteres o en cristiano una palabra de una longitud específica que va a estar determinada por lo que le hayas metido. Esta palabra que te devuelve nuestra maquinita va a tener siempre la misma longitud, independientemente de qué tan grande o chico sea lo que le metiste. Y ahora más vamos a decir entrada o input para referirnos a lo que le metamos a esta máquina y salida o output para referirnos a lo que nos devuelva. Hasta acá todo bien, entonces la función de hasheo es una maquinita a la cual le metes algo, lo que sea, te devuelve una palabra de una longitud específica y la longitud está determinada por qué función de hasheo utilices. Hay algunas que son muy largas, muy bien dotadas y otras que son asiáticas. Jajaja, un chiste racial en 2021. Por ejemplo, esto que estás viendo en pantalla es el número 3 pasado por la función de hasheo MD5 y esto otro es la transcripción entera de Romeo y Julieta pasada por la misma función. Como notarás, independientemente de lo que le hayamos metido, ya sea un numerito solo o una obra entera de Shakespeare, la función MD5 nos va a devolver siempre la misma cantidad de información. En este caso, el MD5 te devuelve 128 bits de información. Pero ver una cadena de 128 ceros y unos es muy confuso para una persona, por eso en sistemas tomamos la astuta decisión de traducirlo a una forma mucho más asequible, mucho más accesible de información, ¿no? En vez de poner ceros y unos, lo ponemos en hexadecimal, en base 16. Porque todos saben hexadecimal, ¿no? ¿No? Como sea, el hecho de que una función de hasheo trabaje a más bajo nivel con ceros y unos en binario es muy importante porque significa que podemos teóricamente meterle lo que sea, cualquier cosa que sea codificable en binario, o sea, cualquier pieza de información que se te pueda ocurrir, puede ser hasheada, es susceptible de convertirse en un hash. Libros, películas, imágenes, música, tu vieja, cualquier cosa que se te ocurra que pueda ser digitalmente representada, puede ser hasheada siempre y cuando por supuesto tengamos los recursos necesarios para hacerlo. Sin importar qué tan grande o chica sea la cosa que quieras codificar, en teoría deberías ser capaz de obtener su hash. Por eso me gustan tanto las funciones de hasheo, porque para ellas el tamaño no importa. Si hasheas una foto de mi pene y una foto del negro de WhatsApp, por ejemplo, vas a obtener una cadena de caracteres exactamente de la misma longitud. O sea que en cierta forma mi pene es del mismo tamaño que el del negro de WhatsApp. Y eso es un milagro navideño. Dios, me fui a la mierda. ¿Pero para qué sirven? Me acabo de acordar de que tenía títulos para cada sección y no dije el del primero. ¿Podría decirlo ahora para luego en edición corregirlo? Sí, pero prefiero no hacerlo. Acá es donde la cosa se pone interesante. Bueno, en realidad estamos hablando de funciones de hasheo. ¿Quién quiero engañar? Interesante. En todo momento fue interesante, esto es re interesante. Además de garantizarnos que la longitud del output va a ser siempre la misma, una función de hasheo suele ser determinística. O sea que nos promete que si le ponemos siempre el mismo input, la máquina nos va a devolver siempre el mismo output. Hay excepciones para la regla, pero vamos a asumir por los propósitos del video que una función de hasheo siempre que le metamos lo mismo nos va a devolver lo mismo y opuestamente que en cuanto cambiemos cualquier cosa del input, el output va a ser totalmente distinto. Nótese, y lo vamos a ver más adelante, que dijimos que el resultado tiene que ser completamente distinto cuando cambiemos algo. Esto es importante porque una función puede ser determinística, pero sin embargo no cambiar totalmente cuando cambiemos algo de la entrada. Esto de cambiar por completo es algo específico de las funciones de hasheo. For example,
¿Te acordás el MD5 de Romeo y Julieta? ¿Cómo que no te acordás? Te lo mostré hace 2, pero ¿qué? Bueno, te lo paso, a ver. Es ese. CBC87 y el resto, no me acuerdo el resto. Y este que ves acá es el MD5 de Romeo y Julieta con una coma cambiada. ¡Boom! Cambió totalmente. No sé por qué puse boom, cambió totalmente. Como notarás, el hecho de que cambiamos simplemente una coma en la entrada hizo que el output fuera totalmente distinto. Esto puede ser muy útil cuando queremos representar de forma compacta una gran cantidad de información. Por ejemplo, si queremos asegurarnos de que el contenido de un archivo no fue corrompido, podemos guardarnos su hash y utilizarlo como una especie de compromiso, como una firma que representa todo el contenido de ese archivo. Más adelante, si queremos comprobar si el archivo está en las mismas condiciones, podemos agarrar el hash que nos habíamos guardado y compararlo con un nuevo hash que calculemos con el archivo que tenemos ahora mismo. Si ambos coinciden, significa que el archivo está exactamente igual que antes, y si hubo alguna diferencia, por mínima que sea, en el contenido, el hash debería diferir por completo. Si bien el hash no nos da información acerca del contenido mismo del archivo, sí nos está dando una especie de garantía o nos está garantizando la integridad. Igualmente sé que si el archivo fue corrompido, o sea, si los hashes no coinciden, no necesariamente implica que hubo un agente malicioso haciendo el cambio. Este tipo de compromisos para garantizar la integridad de un archivo o de una pieza de información se usan mucho en protocolos de comunicación donde el canal de comunicación no es totalmente fiable. Por ejemplo, en TCP/IP se utilizan algunos métodos de este tipo para garantizar que de un lado a otro las cosas llegan en tiempo y forma. En estos casos igual por lo general no se utiliza una función de hasheo para verificar integridad a través de un canal de comunicación no fiable es medio overkill. Usualmente se utiliza un CRC que nos da otro tipo de garantías específicas a este problema. ¿Pero qué es un CRC? Otro día te lo explico. Capítulo 3, inciso 12. Hashes y secret. Me confundí. Ahora, cuando hablamos de criptomonedas, usualmente los hashes con los que lidiamos son el resultado de funciones de hasheo criptográficas. Este tipo de funciones son parecidas a las que ya vimos, las funciones de hasheo generales, y de hecho son un subtipo, un subconjunto de las funciones de hasheo, y lo que hacen es darnos algunas garantías específicas que son muy útiles en el contexto de seguridad informática. Vamos a ver una por una las características más importantes y vos sabés cómo es acá el Sheite. Si hay alguna que te suena raro, que no entendés, que necesitas más explicación, me dejas un comentario y con mucho gusto te bloqueo. Ahora sí, without further ado, vamos a ver el top 5 de características de funciones criptográficas que no te querés perder. ¡Oh, resistencia a colisiones! Antes de comenzar, acordate de arruinarle la vida al botón de suscripción, dejar estéril a la campanita y aniquilar por completo el legado del botón de me gusta. Bueno, ya me cansé de hablar como un youtuber. Yo no entiendo cómo mierda hacen también para hablar así durante todo un video, boludo. ¿Qué hacen? ¿Se inyectan speed en la punta de la verga antes de comenzar? Una de las propiedades más importantes de una función de hasheo criptográfica es ser resistente a colisiones. Una colisión sucede cuando vos le metes dos entradas distintas a tu función y te devuelve el mismo resultado. Y ser resistente a colisiones significa que nadie puede encontrar una colisión. Esto no significa que sea matemáticamente imposible encontrar una colisión, sino que sea tan improbable que podemos descartar el peligro directamente. O sea, que una función de hasheo sea resistente a colisiones significa que es impráctico, no imposible, encontrar una colisión, encontrar dos valores distintos que producen el mismo hash. Para entender por qué nos tenemos que conformar con impracticidad en lugar de imposibilidad para este problema, imaginemos una función de hasheo criptográfica a la cual le metemos cualquier cosa, una palabra de cualquier longitud, y nos devuelve siempre una palabra de 128 caracteres. Muy parecido a MD5, pero en lugar de hablar de bits estamos hablando de letras para que sea más sencillo. Esto significa que el espacio que contiene todas las combinaciones posibles de letras que podrían ser un input para nuestra función es teóricamente infinito, porque le podés seguir metiendo letras y letras y nunca te quedarías sin opciones para probar. Pero el output de nuestra función es finito, tiene 128 caracteres, lo cual significa que solamente podés probar como salida todas las combinaciones posibles de 128 caracteres. O sea que si te propones meterle infinitamente caracteres a esta función de hasheo, eventualmente deberías alcanzar un punto en el cual se empiecen a repetir las salidas simplemente porque se te acabaron las combinaciones posibles de 128 letras. Más aún, como la cantidad de caracteres que podés meterle a tu función no tiene límite alguno, en teoría deberías poder encontrar no solo una colisión, sino infinitas colisiones, porque siempre tendrías otro puñado de millones y millones de combinaciones posibles de entradas para agotar nuevamente las salidas posibles. Así que el chiste de hacer que una función de hasheo sea resistente a colisiones es derrotista, es básicamente hacer que sea tan difícil, que te lleve tanto tiempo hacerlo, que sea prácticamente inviable. Para entender un poco mejor por qué nos quedamos tranquilos con esta impracticidad, aunque no desecha totalmente la probabilidad de que alguien encuentre una colisión,
Pensemos por un momento en la función de hasheo SHA-256 que tiene justamente 256 bits de salida. Encontrar una colisión en esta función es tan improbable que podríamos poner toda la capacidad computacional de la humanidad durante toda su historia, toda la capacidad acumulada de la especie, a buscar combinaciones durante millones y millones de años y la probabilidad de éxito seguiría siendo deleznable. Esto por supuesto es válido siempre y cuando la única forma de encontrar una colisión sea mediante fuerza bruta, o sea, probando todas las combinaciones. Si tenés alguna forma de entrar por la puerta trasera al resultado, obviamente se anula la seguridad. Pensemos nuevamente que un output de SHA-256 tiene 256 bits de información. Como cada bit tiene dos valores posibles, cada dígito binario puede ser 0 o 1, una salida de SHA-256 con sus 256 bits de información tiene 2 elevado a los 256 combinaciones posibles o valores posibles, o lo que es lo mismo 10 elevado a la 77 más o menos, lo cual es un número absurdamente grande. Para que te des una idea, la cantidad de átomos en el universo observable anda más o menos por 10 a la 80. Igual no te dejes engañar, la diferencia entre 10 elevado a la 77 y 10 elevado a la 80 es colosal. En general nos cuesta mucho entender estos números exponenciales porque nuestra mente está mucho más acostumbrada a pensar en forma lineal. Es algo que vi en otro video, jaja, spameame y decime Marta. En fin, el ejemplo proverbial para entender o desactivar dudas sobre la impracticidad de encontrar una colisión en SHA-256 es que resulta mucho más probable que caiga un meteorito en el próximo segundo y aniquile por completo a la especie que alguien por fuerza bruta descubra una colisión en esta función. Con este argumento en mente, como leí por ahí, si las colisiones de SHA-256 te resultan problemáticas o te preocupan, estás estableciendo mal tus prioridades. Es como que cruces la calle con el semáforo en verde y te empieces a preocupar porque te está dando el sol en la cara y eso aumenta infinitesimalmente tu probabilidad de tener cáncer de piel. Está bien, es un riesgo, sí, es una probabilidad, pero mucho más probable que te pisen los coches que te están pasando por el lado, ¿no, viejo? Media pila, loco, ¿qué te pasa? 2. Eficiencia. Este punto es muy fácil. Lo que queremos decir es simplemente que una función de hasheo tiene que ser realizable por una computadora en un tiempo aceptable. Tenés que poder meterle un input y esperar un output sin morir en el intento. A esta propiedad, de hecho, podemos extenderla no solo a las funciones de hasheo criptográficas ni a su padre, las funciones de hasheo, sino a cualquier función computable. Pero ¿qué joraca es un tiempo aceptable, no? Esa es la pregunta, es relativo, ¿qué es un tiempo aceptable? Y la respuesta es la vieja y confiable. Imagínate que es el cofre de Bob Esponja donde... No tengo un cofre, boludo. Más allá de que sea realizable computacionalmente, qué tanto tiempo estés dispuesto a esperar va a depender de tus necesidades específicas en el contexto en el que te encuentres. Depende. ¿De qué depende? De cuál sea la aplicación específica que le estés dando función de hasheo en el contexto particular en el que te encuentres. Todo depende. 3. Determinismo. Al determinismo ya lo vimos en cuanto a funciones de hasheo en general, pero en las funciones de hasheo criptográficas se vuelve una propiedad más bien indispensable. Esto deriva de que uno de los usos más comunes de las funciones de hasheo criptográficas es la creación de compromisos que nos permitan verificar que el contenido de algo es lo que dice ser sin necesariamente ver ese contenido, que es lo que vimos con el ejemplo del archivo un poco más arriba, bueno, un poco antes, ¿no? Yo arriba en el texto, pero arriba atrás. A menos que tuvieras, bueno, capaz que tenías, no sé. Por darte otro ejemplo, imagínate que soñás qué número va a salir en la lotería y lo vas a jugar y querés avisarle a todos que vas a jugar el número que soñaste sin tener que decirles necesariamente cuál fue el número para que no vayan todos y jueguen el mismo. Bueno, una forma de resolver esto es hashear el número que soñaste y que vas a jugar y poner el resultado de hash en un cartel o en algún lugar donde todos lo puedan ver. Cuando el día de mañana salga sorteado el número y todos vean cuál fue el número ganador, pueden agarrar ese número, hashearlo y comparar el hash que les da con el hash que vos pusiste en el cartel el día previo. Si los hashes coinciden, significa que vos sabías cuál iba a salir sorteado. Obviamente también podés demostrárselos a todos viniendo en tu nuevo Lamborghini de oro, pero así cualquiera, vieja. 4. Eso. Esta es bastante sencilla y se relaciona con las anteriores. Básicamente, una función de hasheo tiene que ser unidireccional, o sea, a partir del resultado. Si yo te doy un hash, no deberías poder descubrir cuál fue el input que se utilizó para generarlo. La posibilidad de lograr algo así puede parecer muy extraña porque, como dijimos, una función de hasheo es una especie de resumen de lo que le metimos y es totalmente determinística, ¿no? Dependiendo de lo que metamos, va a salir siempre lo mismo. Pero resulta que es posible y de hecho relativamente sencillo construir algoritmos cuyo resultado sea excepcionalmente ambiguo sin dejar de estar completamente determinado por su input, por su entrada.
En el contexto de funciones de hasheo criptográficas, tener un output ambiguo es una característica deseable porque usualmente es un requerimiento no revelar información de lo que metimos cuando hasheamos. Para dar un ejemplo trivial, imagínate que tenemos una función de hasheo que recibe una palabra, suma las letras y te devuelve 1 si el resultado es par y 0 si el resultado es impar. Si le pasas la letra A te va a devolver 0, si le pasas A, B te va a devolver 1, si le pasas A, B, C te va a devolver 0 y así sucesivamente. Ahora, si yo te doy un número 1 y te digo esto salió de esa función, ¿tenés forma de deducir cuál fue el input a través de ese output? No realmente, porque hay infinitas palabras que podrías haber utilizado para llegar al resultado 1. Hola, falopa, caramelo, suscribite, no sea forro barra A, todos esos te van a devolver 1. Es un ejemplo de juguete, claro, pero lo cierto es que en las funciones de hasheo criptográficas reales, la lógica suele andar más o menos por estos lares. 5. Resistencia a ataques de preimagen. En esta propiedad estamos encapsulando dos características que son bastante parecidas pero ligeramente distintas. Ambas reposan en una propiedad que ya vimos anteriormente, así que seguramente te van a resultar intuitivas. Primero, una función de hasheo criptográfica segura debería no revelar información del input. O sea, si yo te doy un output de la función, no debería ser práctico para vos empezar a buscar por ingeniería inversa, yendo para atrás, cuál fue el input. Si pudieras encontrar un input que te da el mismo resultado, habrías encontrado la preimagen del resultado que yo te di. Por eso se llama ataque de preimagen. Esto no significa en la praxis que una función de hasheo criptográfica, para ser segura, tenga que ocultar totalmente su input. De hecho, en el ejemplo que vimos antes de la función de hasheo que nos devuelve 1 si la entrada es par y 0 si la entrada es impar, estamos revelando un poco de información. Si yo te doy un 1 significa que lo que le metí es par, y si te doy un 0 significa que lo que le metí era impar. Pero esa pieza de información es tan modesta, tan pequeña, que resulta impráctico deducir a partir de ese poquitito de información cuál fue el input. Hacer esto nos garantiza solamente que el atacante va a tener que sí o sí, como única alternativa viable, empezar a probar combinaciones hasta que encuentre alguna que machee al output que le dimos. Esto lo pone entre la espada y la pared porque, como dijimos antes, una función de hasheo criptográfica es resistente a colisiones, o sea, por fuerza bruta es impracticable encontrar una colisión. La segunda parte de esta propiedad, usualmente llamado ataque de segunda preimagen, nos dice simplemente que si yo te doy un output y la función de hasheo que utilicé para obtenerlo, no te debería ser prácticamente realizable encontrar otro input alternativo que te dé el mismo output. Por eso se dice que es un ataque de segunda preimagen, porque no necesariamente estás encontrando la preimagen de ese output, pero sí estás encontrando otro input que te da el mismo output. O sea, recapitulando las dos partes, si yo te doy un output, no deberías poder deducir cuál fue el input, ni tampoco encontrar otro input que te dé el mismo output. Tremendo trabalenguas. Es importante resaltar que lo que hoy consideramos impráctico, el día de mañana puede volverse tranquilamente práctico, porque las herramientas con las que podemos probar o intentar romper un algoritmo de hasheo por fuerza bruta van avanzando. Por eso vemos que funciones de hasheo criptográficas como MD5 de repente dejan de ser seguras, simplemente porque la capacidad computacional se volvió tal que resulta asequible romperlas por fuerza bruta. Como nos basamos en la impracticidad en lugar de la imposibilidad, la seguridad de una función de hasheo criptográfica es un blanco móvil al cual tenemos que ir persiguiendo. Por una vez el perseguido es un blanco, ¿no? ¡Ja! Chiste racial en 2021, parte 2. Vení, bebé. Y pare de contar. Estas propiedades no son necesariamente todas las propiedades que hacen a una función de hasheo criptográfica ser tal, pero a mi entender son las más notables. También puede ser que según el autor las encuentres con otros nombres, pero en general las ideas de fondo son las mismas. Las criptomonedas obviamente son un tema más amplio y no se componen exclusivamente de funciones de hasheo criptográficas, pero sí las utilizan extensivamente y está muy bueno para entenderlas, tener clara la idea. Por ejemplo, el tema del minado de Bitcoin, que consiste en tirarle inputs a SHA-256, allá por la 256. Malísimo. Cuestión que el minero de Bitcoin consiste en tirarle inputs a SHA-256 hasta que te devuelva un hash que empiece con cierta cantidad de ceros, y la dificultad del minero de Bitcoin está determinada por cuántos ceros tiene que tener el resultado de SHA-256 que tenés que encontrar. Cada cierta cantidad de bloques que se agregan a la blockchain, Bitcoin autorregula esta dificultad, de modo que le permite mantener siempre más o menos el mismo tiempo entre bloque y bloque. Además de utilizarlas para su mecanismo de consenso, Bitcoin utiliza funciones de hasheo en muchos otros aspectos, por ejemplo para mantener la integridad de la blockchain, que es básicamente una gran base de datos distribuida, o también para generar claves públicas y privadas, y bueno, eso es otro tema, criptografía asimétrica, que podríamos ver en otro momento, es muy interesante, pero estoy seguro de que ya tenés el bocho requemado a esta altura, así que te voy a dejar descansar. En síntesis, un hash es el resultado de una función de hasheo, la cual es como una maquinita en la cual le metemos una cantidad arbitraria de datos y nos devuelve una salida, un output de una longitud específica. Las funciones de hasheo criptográficas son aquellas que, además de cumplir con lo anterior, aspiran a darnos algunas garantías de seguridad, como la resistencia a colisiones y a ataques de preimagen. Nótese que dijimos que una función de hasheo criptográfica aspira
a darnos esas garantías, no necesariamente las cumple. Esto se debe a que en el futuro tranquilamente pueden aparecer computadoras suficientemente potentes para hacer que un ataque de fuerza bruta se vuelva posible. Esto no haría que la función de hasheo deje de ser criptográfica porque sigue aspirando a cumplir los requerimientos de seguridad, sino que simplemente haría que se vuelva obsoleta. Es como decir que un auto viejo consume mucho combustible en comparación con autos más modernos. No sé si la metáfora tiene sentido porque no sé un carajo de autos, pero imagínate que es el caso, que los autos nuevos son mucho más eficientes que los autos viejos. Esto no significaría que el coche viejo deja de ser un coche, ¿no? Sigue siendo un auto, simplemente que es un auto inútil o que no conviene usar. Y bueno, así están las cosas país. Si tenés interés por algún tema particular o qué sé yo, no sé, deja un comentario o algo así, tira una interacción. Chao.